Equipo, ya está grabando. Cuando vos termines, pones terminar, finalizar, y te va a aparecer una pantalla que dice que tenés que esperar a que se... termine de guardar. Sí, exactamente. Sí. Y tenés que hablar con el micrófono porque si no, no queda grabado el sonido. Sí, igual yo lo uso de eso. Perfecto. Como creo que no está presentada. No, ahora la ponemos. Es esta, ¿no? Sí. ¿Y dónde dice presentación? Ahí. Acá. A ver si se mueve, ¿se mueve? Ahí está, perfecto. Ya está. ¿Se mueve? No se mueve. ¿No? Porque tengo que... Ahí va, tenés que apretar el cosito. ¿La ruedita? Ah, el pitito ese. Sí, lo que pasa es que quiero ver cómo se hace para atrás, porque va para adelante, pero... A ver, para atrás. Ah, con la flechita. Bien, perfecto. Y listo. Gracias, querido mío. ¿Me cerraste? Te agradezco. Ya está grabando. En algún momento tengo oportunidad. Gracias. Bueno. Hola a todos, qué poquitos. ¿Los chicos que están allá atrás son de la cátedra o no son de la cátedra? ¿Sí? Listo. Vengan. Acérquense, por favor. Está saliendo todo grabado, así que pórtense bien, así no los reto y no queda grabado. Bueno, tenemos por delante hoy una clase teórica sobre movilidad sostenible. Hoy temprano, o hace un rato, temprano en la tarde, les mandé la encuesta de movilidad. ¿La recibieron? No, a ver, levante la mano quien la recibió. Por Sioux Guaraní. ¿La contestaron? ¿La pueden contestar? Vamos a ver algunos resultados hoy. Bueno, entonces empecemos por... estos son los contenidos de la clase. Vamos a empezar por qué es la movilidad sostenible y por qué ustedes deberían poder saber qué es la movilidad sostenible en este momento en que están construyendo su diagnóstico. Les voy a pedir algo en particular. Agarren los celulares, pónganlos en modo avión y guárdenlos. Vemos lo de la encuesta después. Ahora, por favor, cierren la conectividad con otras actividades. No me pongan la cara, sino que pónganme su mente. Estén acá, porque tenemos pocas clases teóricas y necesito poder interactuar con ustedes. Entonces, ¿por qué deberían ustedes saber qué es la movilidad sostenible en el marco de este trabajo? ¿Por qué les parece que puede ser importante? ¿O les parece que es lo mismo? Digo, cuando ustedes van al territorio a ver cómo está funcionando la movilidad, necesitan elementos para decir, bueno, esto está funcionando bien o esto está funcionando mal o esto tiene tales problemáticas, ¿verdad? Entonces, para eso lo que necesitamos es un parámetro, es decir, ¿qué sería que esté bien o que esté mal funcionando la movilidad? Y esto tiene que ver también con que tenemos muy naturalizado en nuestro cotidiano las prácticas de movilidad que no son muy sostenibles. Por ejemplo, ¿a qué están acostumbrados ustedes en su movilidad cotidiana? Al auto. ¿Y los que usan transporte público, a qué están acostumbrados? Al hacinamiento, a viajar más o a esperar mucho, ¿no? ¿Y el que anda en moto, a qué está acostumbrado? Así, a estar siempre en riesgo de vida, ¿no? O sea, las bicicletas también.
¿no? Entonces, hay un montón de aspectos que en nuestro cotidiano, en nuestra perspectiva individual, quizá tenemos naturalizadas. Vos, por ejemplo, ¿tu nombre? Juan, bueno, no tenés claro que es un problema el tema del transporte, ¿no? Porque lo mencionaste. Claro. Y no llegó. Bueno. Por eso lo que digo es, empieza a estar, algunas cosas están naturalizadas, por ejemplo, la congestión cotidiana. Las ciudades sustentables no deberían tener ese nivel de congestión que tenemos en las horas pico en las ciudades, porque eso es como una invasión del auto y un retroceso de los demás modos de transporte, ¿no? Sobre todo los peatones, sobre todo las bicicletas, el riesgo vial. Entonces, lo que me interesa mostrarles brevemente es cómo evolucionó ese concepto. El concepto de movilidad sostenible o sustentable tenía más que ver con cómo se organizan los viajes, es decir, que el modelo de sostenibilidad era un modelo en el cual la mayor parte de los viajes se hacen en modos como colectivos, trenes, y la menor cantidad se hacen en auto. Desde esa perspectiva macro de los años 90, podemos decir, sin temor a equivocarnos, que en las ciudades argentinas y las ciudades latinoamericanas y muchas norteamericanas también, la movilidad es totalmente insustentable porque lo que hay es más autos que otros modos de transporte. Pero el tema no termina ahí, porque no es solo el reparto modal, sino cómo es la ciudad. La pregunta es sustentable la movilidad? ¿Es sustentable la ciudad? ¿Por qué hay tantos autos? ¿Y qué relación tiene esto con la forma de la ciudad? La nueva agenda urbana, después de muchas cumbres por el ambiente y por el desarrollo sostenible que se hicieron en los años 90 y a principios de los 2000, la nueva agenda urbana, que es de 2016, empieza a mencionar a la ciudad como un tema de movilidad. Antes no era un tema de movilidad sostenible la ciudad ni la forma de la ciudad. Entonces, para tener una movilidad sostenible necesitamos un modelo de desarrollo urbano sostenible y vamos a estudiar eso en la clase de hoy. Esto que ustedes ven acá es la pirámide del modelo de movilidad sustentable, ¿no? La mayor parte de los viajes a pie, en segundo lugar las bicicletas, en tercer lugar el transporte público automotor, masivo automotor, ferroviario, después el transporte de carga y a lo último los autos. Es casi al revés de lo que se nos da en la ciudad. Y esto puede suceder, podemos conseguirlo de distintas maneras que tienen que ver con herramientas de planificación. Pero lo que nosotros tenemos que mirar en esta etapa del trabajo en la que estamos es cómo se organiza esto. Es decir, cómo se compone el reparto modal y cuál es la movilidad resultante en el territorio en el que ustedes están trabajando y sobre el que van a tener que hacer propuestas en la segunda parte del año. Entonces, la cuestión del reparto modal es clave, es importante conocerlo. Nosotros en estos gráficos de barras horizontal que ven acá, expresa los repartos modales. El reparto modal es el total de viajes que se hacen en un día en una ciudad o en un país, depende qué territorio se abarque, y cómo se distribuyen los viajes según sean modos no motorizados, que es bicicleta y caminata, como son los verdes en este caso, modos motorizados individuales, los autos y las motos, los taxis y los remises, los Uber, etcétera, que es la línea roja, o los modos masivos, tren, tranvía, colectivo, subterráneo, etcétera, que son en este caso los amarillos. Lo que vemos acá son datos del Observatorio de Movilidad de la CAF, que muestran un comportamiento más o menos semejante en ciudades capitales de América Latina. ¿Qué tienen esas ciudades? En general, las ciudades de América Latina no son ciudades sustentables, no son ciudades compactas, son ciudades en general que están muy extendidas, que tienen largos recorridos discontinuos de ocupación residencial, con lo cual tener un sistema de transporte de calidad es difícil.
pero también hubo muchas medidas y mucho desarrollo de sistemas de buses de tránsito rápido en ciudades latinoamericanas a fines de los 90 y principios de los 2000. Entonces vemos cómo Quito, por ejemplo, es la que tiene el mayor reparto modal a favor del transporte masivo. Fíjense que llega, a ver si lo puedo señalar acá. Acá se ven los porcentajes, ¿no? 60, 70, 80, 90 y 100. Tiene casi 60% de viajes en transporte público. Y luego tiene como un 15% en modos no motorizados y poco menos de un 20% en auto y moto. Y así vemos cómo Quito es el que tiene el mejor reparto modal y vemos cómo Panamá es la que tiene el peor reparto modal. Y acá vemos una cuestión clave. Panamá en realidad es la región, es el país más desigual de América Latina. Tiene el mayor índice de Gini, es decir, la mayor desigualdad entre los que más ganan y los que menos ganan, es pequeña, no tiene inversión pública en transporte público, con lo cual lo que tiene es, lo que expresa este reparto modal es la relación entre pobres que viajan caminando o en bicicleta y ricos que viajan en auto. Luego, el transporte público ha funcionado como una herramienta política de inclusión social en el resto de las localidades que estoy mostrando. Ahora, si vemos en Europa, por ejemplo, y en Asia, tenemos comportamientos muy variados. Y en Australia, fíjense las ciudades de Australia que están arriba de todo, de Sydney hacia arriba, Melbourne, Brisbane, Adelaide, todas estas tienen un uso del auto extraordinario. Muy poquito uso de transporte en bicicleta o caminando y muy poquito desarrollo de transporte masivo. Luego vemos en Europa como Alemania, Bélgica, Hungría tienen un mayor equilibrio y vemos también ciudades como Barcelona, como Viena, como también Pekín, que tiene mucho uso de bicicleta. Igual esto es de los años 2000. Pekín ahora tiene mucho más uso del auto, no tenemos datos actualizados. Pero lo que quiero mostrar es cómo el reparto modal es un indicador clave para analizar la movilidad en ciudades. Y si les toca planificar, una de las primeras cosas que ustedes van a tener que investigar, que conocer, que rastrear, con una encuesta, como las que yo les di hoy, es saber cómo se comporta en la actualidad el reparto modal para saber a dónde tengo que tomar medidas. Porque lo que tengo que procurar, sobre todo en ciudades grandes, ciudades capitales, como es La Plata, que es la capital de la provincia de Buenos Aires, que tiene casi 1 millón de habitantes, junto con Berisso y Ensenada, que ha dejado de ser una ciudad intermedia hace mucho y que está muy concentrada en el casco fundacional en cuanto a actividades, necesitamos descomprimirla. Una ciudad capital lo que necesita es diversificar su oferta de transporte masivo. No quiere decir que necesitemos tener subterráneos, pero sí que necesitamos trenes, tranvías, colectivos que funcionen bien, racionalizar los sistemas de transporte, mejorarlos y desalentar el uso del auto como primera medida, ¿no? Este otro reparto modal muestra muchas ciudades norteamericanas, Canadá. ¿De qué ciudad de Canadá sos vos? ¿De qué ciudad de Canadá sos? Ah, bueno, no la conozco, pero Toronto tuve la oportunidad de conocerla y si bien tiene sistemas de transporte público, el uso del auto y el nivel de impermeabilización y cemento que hay en la ciudad es sorprendente. Y puse el caso de Bogotá un poco para contrastar y comparar, ¿no? Las ciudades norteamericanas son las ciudades, junto con las australianas y las canadienses, las de mayor huella de carbono. Esto significa que son las que más combustible queman, las que más consumen combustibles fósiles. Y esto tiene que ver con
no solo la forma de las ciudades, que son suburbanizadas, donde las viviendas, las áreas residenciales están lejos de los centros de negocios, la gente tiene 1, 2 o 3 autos y viaja diariamente a los centros de negocios. Ese modelo, que es contrario a las ciudades europeas, es un modelo de alto consumo de combustible. Y esto es lo que produce que ciudades australianas, norteamericanas y canadienses tengan en la actualidad la mayor huella de carbono, la mayor producción de gases de efecto invernadero en el planeta. Si se fijan, por ejemplo, acá les agregué París, Tokio, Londres y Nueva York. Nueva York como una ciudad capital, Boston también, pero Nueva York como ciudad capital tiene un sistema de metros que hace que mucha gente viaje en sistema de transporte público. Porque las ciudades, además, imagínense, recuerden, lo habrán visto en historia o lo conocerán en Google o tal vez viajaron, es una pequeña isla muy densa, ¿no? Toda la zona más concentrada de Nueva York y tiene todas unas zonas residenciales muy expandidas. Entonces, ese modelo de desarrollo de actividades, de modelo de forma de ciudad, tiene un alto consumo energético de combustibles y de impacto ambiental. Y es sorprendente el comportamiento del reparto modal en Las Vegas, Los Ángeles, Portland, San Antonio, San Diego. Miren los valores, son arriba del 80% de viajes en auto. Esto es extraordinario. Esto es, mira, Canadá en esta medición está en ranking. Canadá, Estados Unidos, Australia, la Federación Rusa, es viejo esto, pues ya no es más la Federación Rusa, Arabia Saudita, Francia. Esta es la escala de la huella de carbono de los países y tiene que ver mucho más que con la industria, con los sistemas de transporte, y los sistemas de transporte tienen que ver con cómo se organizan las ciudades, porque la movilidad la organiza la gente que se mueve diariamente. En La Plata, por ejemplo, que somos 750.000 habitantes, tenemos 1.700.000 viajes diarios. 1.700.000 viajes diarios. Y tenemos 500.000 de viajes en transporte público. En el estándar, en la situación actual no. Tenemos menos, tenemos 300.000. 300.000 viajes. Estamos hablando de números enormes que nos interesan en la planificación. Nosotros tenemos que manejar números en la planificación para poder pensar los problemas y poder ofrecer alternativas de solución. Esta comparación entre una ciudad norteamericana, Atlanta, y Barcelona, que si se fijan tienen similar cantidad de población y tienen una área urbana muy diferente, porque Barcelona es súper compacta. ¿Barcelona la vieron en teorías territoriales, en historia? ¿Sí? ¿Escucharon hablar de Ildefonso Cerdá? Perfecto. Vinieron muchas cosas. Barcelona este año tiene su plan de ordenamiento territorial, cumple 50 años. Eso es totalmente extraordinario. No, es el único plan del mundo que tiene 50 años, porque los planes no duran demasiado, porque el plan, la planificación, lo que aprendemos a hacer acá, molesta a los sectores privados, presionan y hacen lobby para evitar tener esas limitaciones, porque un plan dice, bueno, esto va a ser una avenida exclusiva para colectivos, o esta zona va a ser una zona industrial y acá no pueden desarrollar barrios privados, o esta zona va a ser para el cordón frutícola, acá no puede haber rutas de alto impacto, o lo que fuera, ¿no? Entonces, los planes que nosotros aprendemos a hacer acá tienen una mirada global y establecen límites a lo que se puede hacer en unos lugares o en otros, en pos de una visión sustentable de la ciudad. Es decir, lo que se trata de evitar con un plan es que la discrecionalidad de los que tienen iniciativas de hacer cosas en la ciudad vaya empujando a un resultado caótico en la ciudad, como nos ha pasado en La Plata,
que se ha llenado el cordón frutícola de barrios privados, donde llevarles las infraestructuras necesarias en la actualidad equivale a 22 presupuestos municipales, ¿no? Para que tengan transporte, que tengan vialidades. Entonces quedan en una situación fuera de la ciudad y esto tiene un impacto ambiental y social muy alto. Bueno, el modelo norteamericano es la dispersión basada en el uso intensivo del automóvil. Y el modelo de Barcelona es un modelo compacto, desde el principio. Fíjense la expansión, fíjense la emisión de CO2 por habitante, 0,7 al año, 7,5 al año. Esos es los datos, ¿no? La comparación. Esta es una comparación que hizo Mónica Alvarado, que actualmente es una funcionaria de transporte de la provincia de Santa Fe y que fue mucho tiempo la titular del Ente de la Movilidad de Rosario, una ingeniera con una gran experiencia en gestión y en investigación. Bueno, ahora, este tema de la ciudad dispersa, que tenemos un montón nosotros justamente por falta de planificación, es un problema que ya Colin Buchanan había denunciado en los años 60, en 1962, en un informe que se hizo desde Londres, donde él decía, lo que estamos haciendo, imagínense el impacto, la expansión del petróleo en los años 30, 20, 30, en el mundo, en las ciudades del mundo, tuvo un impacto directo en el desarrollo de transporte automotor. Al principio no tanto individual, sino masivo, colectivo, pero igual también individual. Entonces, al no estar sujeto a una red preexistente, como es una vía de tren, unas catenarias de un tranvía, la ciudad se podía ir para cualquier lado. Cuando uno tiene la infraestructura, como tuvo la ciudad de La Plata en su origen y una gran cantidad de ciudades en su origen, la ciudad crece alrededor de las estaciones de tren y llega y se expande hasta donde llega el transporte, porque la gente se tiene que mover, nosotros nos movemos. La ciudad es movimiento, la economía necesita movimiento, la movilidad es la ciudad. Entonces, la movilidad tiene que funcionar bien. Cuando hay dispersión, el impacto es la pérdida de tiempo, la pérdida de calidad de vida, pero también el incremento en el uso del auto. Entonces, ¿qué es la ciudad sustentable? Bueno, la ciudad sustentable seguro que es una ciudad más compacta que las que tenemos nosotros. Más compacta que lo que nosotros tenemos en el centro. Esta es Vitoria-Gasteiz, una ciudad española, donde las áreas centrales tienen 430 habitantes por hectárea. Pero eso no significa que es todo cemento. Fíjense que tienen las manzanas en el corazón, tienen verde, tienen espacio verde. Lo que tienen es mayor compacidad y mejor organización. Cuando uno tiene más gente con calidad de espacio público, uno tiene más recaudación para invertir en ese espacio público, y ese espacio público no es solo el espacio verde, sino que es el transporte, las estaciones de transporte, las calles, el tipo de infraestructuras. Cuando yo tengo poquita gente y las tengo todas desparramadas, entonces es mucho más difícil y más costoso organizar los recursos para tener una buena calidad de ciudad. Esto es verdad. Fíjense, los bloques son ciudades de altísima calidad. Mucho verde. Y esto es La Plata en el pleno centro. 130 habitantes por hectárea. Bueno, ahora tenemos una ordenanza que está impulsando la densificación. Y este tipo de cosas, ¿no? Los grandes vacíos, la discontinuidad de la ciudad por falta de planificación. Bueno, este predio está en engorde, es de alguien, hay una ley que castiga la especulación, la retención ociosa de suelo, pero si no se aplica, si no se gestiona ese suelo, la ciudad se discontinúa. Y esos kilómetros y esos metros donde no hay gente que suba en el transporte público, hace que no sea económicamente viable tener un sistema de transporte público en la periferia o en territorios discontinuos donde hay poca gente. Necesitamos juntar a la gente y organizar la ciudad. Eso es una ciudad sustentable. Estos son desarrollos habitacionales de los años del Plan Federal de Viviendas que resolvió
un montón de temas habitacionales, porque veníamos de una crisis muy grande, pero que generó un impacto tremendo en materia de ciudad. Muchas viviendas lejos de la ciudad y gente que hasta que no se consolidó casi que no la ocupó. La forma de la ciudad es clave. Este es el área metropolitana Posadas, Garupá, Candelaria, un área metropolitana del interior, en la triple frontera. ¿Qué tenemos nosotros en las ciudades argentinas? Tenemos un núcleo con todas las actividades administrativas, comerciales, educativas, etcétera, y después tenemos desarrollos residenciales alejados. Es el modelo norteamericano, pero sin las infraestructuras, sin el orden y sin la capacidad de que las familias tengan 2 autos. O sea, es un problema igual el modelo norteamericano, porque no toma nota del impacto ambiental que produce, pero nosotros acá no tenemos posibilidades de resolver con calidad la vida de las personas. La forma de la ciudad es la que nos tiene que garantizar, junto con el diseño de las vialidades, la accesibilidad cotidiana. Eso es lo que tenemos que garantizarle a la gente desde la planificación. ¿Cómo? No te escucho. Y yo se los voy a dejar, no se preocupen. Ahora, el automóvil. ¿Qué hacemos con el automóvil? Porque desde que se generalizó el uso del petróleo y desde que llegó YPF acá a la región, las ciudades no han parado de expandirse, el transporte automotor no ha parado de crecer y la industria automotriz tampoco paró de crecer. Y está bueno que no pare de crecer. Me parece que no es ese el tema. Está bueno tener auto para poder viajar, ir a visitar a la familia, salir el fin de semana. Lo que tenemos que lograr en las ciudades es que el auto no sea necesario para las actividades cotidianas. Tener que venir al centro, tener que volver a casa, ir y volver porque estoy muy lejos, porque en mi barrio no tengo nada, porque todo lo que quiero hacer está a 15 kilómetros o a 8 kilómetros o a 5 kilómetros. Esas son las cosas que tenemos que pensar desde la planificación. ¿Dónde la gente va a hacer las cosas que quiere hacer o que necesita hacer? Pero también tenemos que pensar cuáles son las cosas que la gente no puede hacer porque es rehén de un sistema de transporte público de mala calidad. ¿Qué necesita la gente tener en los barrios? El problema del auto es un problema que no es latinoamericano, es a nivel mundial. ¿Sí? La cantidad de autos por persona que hay es un problema. Las ciudades que lo tienen resuelto, yo siempre pienso en Bordeaux, que es una ciudad que es patrimonio de la UNESCO, que está al sur de Francia, que tiene una alta tasa de motorización, pero que usan mucho el transporte público, porque es caro ir en auto al centro, porque tienen un sistema de tranvías con alta velocidad y alta frecuencia que es espectacular, porque hay subsidios al transporte para los residentes. La calidad, les voy a mostrar algunas fotos. Pero este tema del auto genera, por un lado, la congestión, el estrés, el mayor tiempo de viaje, la quema de combustible. Cuando hay congestión se gasta más, se quema mal, se consume, se generan más emisiones de gases de efecto invernadero. El 23% de las emisiones globales de CO2, que es de los gases de efecto invernadero, digamos que se miden, otro de los indicadores que ustedes deberían poder construir con los datos del barrio, por el uso de los combustibles fósiles, es muy alto, ¿no? Y el desafío es descarbonizar las ciudades. ¿Cómo lo hacemos? La solución del auto eléctrico parece fácil, pero no lo es. Además, la cantidad de autos produce una contaminación que genera enfermedades y muertes de enfermedades pulmonares. La Organización Mundial de la Salud dice que hay 185.000 muertes al año por este efecto. También la ocupación del espacio. Los autos en general vienen con una persona.
Hay ciudades que han implementado sistemas donde no dejan ingresar a los autos que llevan una sola persona, como estímulo para organizar que traigan más gente, ¿no? Que funcionen un poco como un transporte masivo. La congestión y la ocupación del espacio público y el secuestro que hace el auto de las calles, de la bicisenda, del espacio de estacionamiento, del espacio de las veredas, lo tenemos que poder resolver dándole alternativas a la gente para que se mueva en otra cosa. También la inequidad, ¿no? Porque el uso de la calle termina monopolizado por el auto, los colectivos llevan mucha gente apretada y son pocos en comparación con la cantidad de autos, la bici está en riesgo, no tiene lugares seguros, entonces hay una inequidad en el uso intenso del auto. Hay problemas de salud que tienen que ver con el ruido, también los colectivos con sus frenadas, con sus frenos sin mantener, que generan un estrés tremendo. El deterioro de la salud, porque nadie camina. En los lugares muy alejados la gente no puede ir caminando al trabajo, si quisiera. Entonces dependen del auto, empiezan a subir de peso, no tienen tiempo, por el tiempo que pasan viajando, de hacer alguna actividad física. Viven en lugares donde es medio peligroso salir a caminar, ¿no? Entonces, las ciudades esperan de nosotros, los planificadores, soluciones. También la altísima siniestralidad vial. En La Plata mueren casi 100 personas por año, con el trauma que eso significa perder a un familiar porque murió en un accidente, y además también 5.000 accidentes con heridos por año en esta ciudad es mucho. Y los diseños de los autos, ¿no? Que vienen cada vez más ignorando a las personas, a la escala humana, a la peatonalidad. Luego el transporte público que tenemos nosotros, esto que ustedes ven acá, es un gráfico que muestra, la línea roja muestra el crecimiento de la población en el Gran La Plata, Berizo y Ensenada, y la línea verde lo que muestra es el uso de transporte público. Su pico máximo de 600.000 viajes diarios en transporte público fue en el año 1993. Luego fluctuó, bajó en la crisis del 2001, le inyectaron subsidios, subió, en 2015 siguió subiendo, cayó en el 2020, volvió a subir en el 2022, nunca recuperó sus estándares históricos y en la actualidad está por debajo de los 300.000 por este repliegue de la oferta de transporte que retiró más de 100 vehículos de los 300 que tenía municipales, los retiró y no los está poniendo a disposición. Y esto es lo que explica la caída abrupta de la oferta, ¿no? También los recorridos todos concentrados, no racionalizados, hace que la mejor oferta de transporte termine estando en el casco, que es un lugar donde uno puede caminar, tiene otras alternativas, ¿no? Tiene distancias cortas para hacer en taxi o en Uber. Entonces, existe un desbalance. Ahora, para nosotros una cuestión clave para identificar qué problemas tiene es la red circulatoria. ¿Cómo es la trama circulatoria? Y para analizar la trama circulatoria necesitamos poder dimensionar en el barrio, en el sector intermedio, a escala de la ciudad y a escala de la región. No podemos analizar las redes circulatorias en el tramito que inician y terminan en el barrio. Esa no es la manera de diagnosticar lo que pasa con las redes circulatorias. Y si nosotros podemos observar cómo son las diferentes medidas que tienen, los diferentes usos, las distancias, las veredas, la vegetación, la siniestralidad vial, las paradas de colectivo, su relación con el tren, las posibilidades de intermodalidad. Si miramos las vialidades en toda su dimensión, vamos a poder tener los elementos para resolver en propuestas una mejor movilidad de esa población. Nosotros tenemos que integrar acá, esta es la clave, ¿no? Donde empezamos a unir el reparto modal y las cuestiones, los conceptos de movilidad con la planificación. Ahí lo empezamos a dimensionar. Bueno, planeamiento y movilidad se unen en las redes circulatorias. Hay que agarrar la trama circulatoria y mirar cómo funciona, hasta dónde llega, qué cosas conecta. La trama circulatoria tiene una relación con las densidades que tiene a cada lado,
con las densidades reales y las propuestas en las normativas. Tiene una relación con cómo se vincula con el centro, con los principales atractores de la ciudad, con las delegaciones municipales. Tenemos que analizarla en profundidad. Tenemos que ver si es una calle tipo calle ruta, de esas que permiten altas velocidades porque hay poca población alrededor, pero que a la vez tienen de un lado un jardín de infantes y del otro lado tienen un centro de la tercera edad y la gente tiene que cruzar esa ruta de alta velocidad y no tiene un cruce seguro. Tenemos que poder identificar este tipo de situaciones que en el ensanche de la ciudad las tenemos, y las tenemos mucho. Tenemos que poder ver esas vialidades donde hay una gran competencia por la circulación entre colectivos, taxis, esta falta de segregación de modos, sobre todo la falta de segregación o de priorización del modo colectivo para que tenga cierta velocidad comercial que lo haga más atractivo, que haga que la gente diga, bueno, dejo el auto porque con este colectivo me despreocupo, no manejo, viajo sentado y llego más rápido y sé que me lleva y que después vuelvo y no tengo que buscar estacionamiento para el auto y me resuelve un montón de cosas. Bueno, tengo que poder priorizarlo. Si yo no tengo ningún tipo de prioridad y además no tengo ninguna posibilidad en las rutas que tengo de generar prioridad, entonces tengo un problema para resolver. También hay que ver, ¿no?, cómo son esas calles, quién usa las redes circulatorias en distintos momentos y pensar, y esto es muy importante, la relevancia que tiene un sistema de vialidades que tiene jerarquías, que es lo que sucede en el ensanche. Nosotros en el ensanche lo que tenemos es la proyección de las avenidas cada 6 cuadras del casco. ¿Sí? Tenemos eso. Bueno, esto es una ventaja, porque son calles que ya están cedidas, son calles que ya se pueden usar, que quizá hay que mejorar, digamos, toda la obra material, pero que están diferentes de la zona este o de la zona oeste o sur, donde son todas las calles chiquititas, donde establecer una jerarquía implica demoler edificaciones, ¿no? Si nos vamos para el lado de Sicardio, para el lado de Citibel, las calles estructurales son calles muy chiquititas, donde si pasa el colectivo no puedes tener estacionamiento de auto de un lado del otro, ciclovía. Son calles muy estrechas. Cuando uno tiene estas trazas jerarquizadas, uno tiene una oportunidad. En lugar de estas trazas que son todas iguales, donde no sabemos cómo jerarquizar la movilidad. Este es el nivel, la escala de análisis que hay que hacer. La trama vial, no solo en el contexto del barrio, sino en el contexto de la ciudad y de la región, para analizar cuáles son esas calles que serán que tienen un mayor potencial para tener vialidades, circulación de alta velocidad y otras con menor velocidad o peatonal, ¿no? Como este caso parecido al que contaba la vez pasada Daniel Cossack en el salón de actos, ¿no? Convertir un auto, perdón. Interrumpan, convertir un corredor vial que genera mucha contaminación en un paisaje lineal y a diferencia del otro, tiene transporte fluvial, ¿no? Transporte de pasajeros fluvial. Entonces, esto es lo que les decía al principio. Tenemos vehículos personales, si los hacemos eléctricos no resolvemos la contaminación, pero no resolvemos la congestión. Los vehículos autónomos tampoco resuelven la congestión, pero si empezamos a priorizar más el uso peatonal y los modos de transporte masivos e intervenimos en el reparto modal, sí resolvemos la ciudad. Bueno, acá hay algunos ejemplos que yo les dejo. Esto es Los Ángeles. Estas son algunas intervenciones en esquinas. Digamos, ya lo que es intervención
lo vamos a ver más en detalle en el segundo cuatrimestre cuando tengan que intervenir, pero la idea es que ustedes tengan los elementos para poder analizar lo que tienen entre manos ahora en esos barrios que están estudiando. ¿Cuál es la situación de la trama vial, de la movilidad, del transporte público, del uso de bicicletas, del uso de Uber, de los atractores de viajes que tienen? Y hasta dónde tienen este tipo de situaciones, ¿no? Donde los modos de transporte más incompatibles, esto es como tener la vivienda y la industria juntas, ¿no? Pero a una escala un poco más dramática. Tener una bicicleta y un camión en la misma situación de espera en un semáforo es una situación de riesgo. Y no se olviden que nosotros tenemos los indicadores de siniestralidad vial más altos de la provincia de Buenos Aires. Tenemos 5.000 accidentes anuales con heridos. Y tenemos cerca de 100 personas que mueren al año por accidentes de tránsito en La Plata. Entonces, distintas formas, ¿no?, de pensar, de analizar. Es importante que ustedes vean otras formas de organizar. Cerca de 100 personas al año. Que ustedes vean otras formas para poder comparar con lo que ustedes tienen en estos lugares, ¿no? El transporte masivo de la movilidad sustentable es un transporte que lleva muchas más personas, que tiene buena velocidad comercial y que desalienta el uso del auto. Esta comparación equivalen estos vehículos a 250 coches que ocupan 3.750 metros cuadrados en las calles. Lo podemos resolver con 12 vehículos de estos. En la ciudad de La Plata, hasta hace un par de años, había 750 colectivos circulando para hacer ese 500.000 de viajes diarios. Estos, fíjense, ocupan menos de un tercio, mucho menos de un tercio. Con 6 articulados, estos no son legales en Argentina, pero con estos también podríamos resolver, ¿no? Acá hay algunos indicadores que yo les dejo, porque hay una búsqueda de construir indicadores para el diagnóstico. Lo que acá se muestra... ¿Qué? Sí. No lo sé, no tengo idea de eso. Sé que son peligrosos, pero no lo sé. Esto es escala urbana para resolver la movilidad. No sé pero bueno, lo podemos averiguar. Esto es las poblaciones, los sistemas de buses de tránsito rápido que tienen las capitales de Colombia, de México, de Perú y de Ecuador, y los viajes diarios que hacen en días hábiles. O sea, Perú es quien tiene cerca de los valores de La Plata, ¿no? 500.000 viajes diarios y tiene 9 millones, ¿no?, de personas. Nosotros tenemos mucho menos. Lo que quiero decir es que estos son números que los van a ayudar a pensar la totalidad de la situación de la movilidad y a ensayar construir algunos indicadores. La recuperación del espacio público es como la meta. Entonces, mirar el espacio público que ustedes tienen disponible es una cuestión clave, ¿no? En los territorios que tienen en torno a las escuelas, en los lugares más densos, ¿no? Cómo se las arreglan las personas con movilidad reducida, o cómo compiten por el espacio los autos con las camionetas, o cómo invaden estacionamientos y cordones de vereda, y cómo son las salidas y ingresos a los colegios, y cómo se avanzan con los autos sobre el espacio verde. Estas son unas imágenes de antes de la planificación de Bordeaux, uno de los edificios públicos principales llenos de autos, y luego de la planificación, ese mismo lugar con gente, con agua y tranvías para llegar al centro, sin posibilidad de llevar autos. Esta es la misma ciudad, con todo un estacionamiento frente al río, y esa misma ciudad, después de la planificación, con estos espacios, estas huertas comunitarias, estos lugares restringidos para el auto y la red troncal de tranvía. Esto es lo que se está
llevando adelante? Bueno, las estrategias de movilidad tienen que ver con esto, restringir el uso del auto y promover el uso de las bicicletas y los colectivos. Esto es lo que ustedes tienen que mirar para poder hacer un análisis de la movilidad en los territorios que están trabajando. Así que si quieren hacer alguna pregunta más, los escucho. Alguna pregunta más, porque acá la compañera hizo un par de preguntas. Si alguien quiere preguntar algo, si no, damos por terminada la clase. Claro, sí, sí, autos compartidos. Bueno, hay diferentes sistemas. Sí. No se olviden el tamaño de nuestra ciudad, ¿no? Y el tamaño, es importante que ustedes tengan claramente presente la cantidad de población que vive en los barrios en los que ustedes están trabajando. Porque la cantidad de viajes que se producen es aproximadamente igual a la población por 1.8. Entonces tiene que poder dimensionar cómo es ese reparto modal. Necesitan poder mensurar el barrio. La movilidad es una cuestión de calidad, pero también de cantidad. Tiene mucho que ver con la cantidad. Tiene que ver con los costos, con los tiempos, con la cantidad de viajes, con la movilidad, digamos, cómo se reparten las tareas de cuidado, que generan mucha más demanda de viajes y de viajes más diversos, más complejos, con niños, con carritos, con bolsos. Entonces, la complejidad de la movilidad requiere un nivel básico de cuantificación y de observación. ¿Algo más quieren decir, chicos? Sí. Sí, está buena tu pregunta. Hay ciudades donde se resolvieron las cosas, son las menos. Yo tengo una posición personal basada en la experiencia, en el conocimiento desde la investigación, desde la gestión pública, desde distintos lugares. Tiene mucho que ver con el peso de los empresarios de transporte. Los empresarios de transporte, acá en La Plata y en otros lugares, toman muchas más decisiones de las que puede tomar el Estado. En este momento, por ejemplo, ellos están decidiendo esta crisis que tenemos, ellos establecen cuánto cuesta el kilómetro recorrido, ellos establecen si alcanzan o no alcanzan los subsidios, ellos definen por dónde van a extender los recorridos y por dónde no, y tienen un poder sobre los gobiernos locales porque si no hay transporte, la gente no puede, hay una gran masa de población que no se puede mover o que tiene graves problemas en su vida cotidiana. En este momento, hoy hacíamos una cuenta con un compañero que también es medio fanático de los temas de transporte y que hoy se llamó un Uber porque el colectivo no llegaba y el Uber le cobró menos de 3.000 pesos por un viaje relativamente corto y él viajó con sus 2 hijos. O sea que si tenía que hacerlo en colectivo, los 2 hijos y él, le iba a salir más caro. Entonces, esa situación donde las tarifas empiezan a competir de esa manera, también los Uber, con la crisis económica y con la cantidad de Uber que hay, están trabajando medio al límite de los costos, ¿no? Entonces, se generan una serie de desbalances que repercuten en la congestión, en la incertidumbre respecto del colectivo, qué va a pasar, si va a venir, si no va a venir, si la aplicación me dice una cosa y la realidad es otra. Bueno, acá el peso pesado son los empresarios de transporte. No escucho lo que decís. ¿Cómo? Sí.
Sí, toman decisiones. Piensen que en La Plata, en realidad en el mundo, en los años 60, yo digamos, no puedo mostrarles como documentos precisos al respecto, pero sí se dio en los años 60 a nivel mundial que casi todas las ciudades del mundo dieron de baja los tranvías y el sistema ferroviario. En ese momento era el auge del petróleo. O sea, ¿saben ustedes o habrán estudiado en teorías territoriales acerca de la crisis del petróleo de los años 70, que más que una crisis fue un conflicto con Oriente que tenía la mayor reserva de petróleo conocida en ese momento? Bueno, esas crisis del petróleo que impactaron en la economía global siguen empujando y moviendo la rueda de la economía mundial y sobre todo la norteamericana. Entonces también hay mucha puja de intereses detrás. No es que no hay maneras de viajar de otra forma, pero también hay mucho lobby relacionado con las tecnologías del petróleo y con el uso del petróleo, porque queda mucho petróleo por quemar. Esa es la verdad. Después, a escala de la ciudad, sí, imagínate que las empresas de transporte tienen muchos años. Empezaron resolviendo un problema mientras competían con los tranvías, con el autorriel, con el tren, y luego fueron creciendo y como todas las empresas de la Argentina se fueron asociando y monopolizando, ¿no? Y tienen mucho más conocimiento de cómo resolver el tema del transporte que los funcionarios que están 4 años u 8 años. Entonces, cuando los usuarios del transporte y de los distintos modos de transporte no tienen una voz, no están organizados, todo eso queda en una puja político-económica que nos excede. Por eso es importante que las encuestas se contesten y se publiquen, que la gente cuente lo que le pasa, porque no hay ningún lugar. Si uno escucha lo que dicen las voces de los medios de comunicación, dicen, está cayendo el uso del transporte público porque aumentó el boleto. Pero no es verdad, porque hay mucha gente que tiene que restringir otras cosas, pero tiene que viajar. Cae porque hay casi 100 colectivos menos circulando, porque la gente no sabe si va a venir y se toma un Uber moto, o algo, ¿no? O saca la bicicleta, o saca el auto, porque hay gente que le venía bien tener colectivo para no sacar el auto. Es un conflicto, y se resuelve, es un conflicto económico, político, y es técnico también, y nos hace a nosotros, a la planificación, nos toca muy de cerca. Tenemos que resolver la movilidad para resolver la ciudad. No solamente a dónde van las cosas, ¿no? Los usos, las actividades, sino pues cómo la gente va a hacer uso de esas cosas. Y esa movilidad es lo que define también la calidad. No sé si alguien quiere preguntar algo más. No sé si te contesté, porque es una respuesta aproximada que a mí me parece, ¿no? Sí. ¿A qué se enfocaría la propuesta? Bueno, ahora lo que ustedes tienen que focalizarse es en el diagnóstico. Y después, en la segunda etapa, vamos a trabajar las propuestas y ahí vamos a ir viendo, pero digamos, la idea es que ustedes puedan tomar nota del plan de ordenamiento, que es donde se están trabajando en el tema de las vialidades, la jerarquización vial, las macromanzanas. Pero en este momento lo que yo les sugiero es que hagan foco en hacer diagnósticos donde puedan no solamente sacarle fotos desde Google a las vialidades, sino ir, medir, conocer, pensar, analizar, buscar información de lo que le pasa a la gente, preguntarle a la gente qué es lo que le pasa. Nosotros vamos a ir publicando los resultados de la encuesta de las localidades también que tienen este año, como para que tengan esa información extra. ¿Algo más? Claro, el Metrobús es priorizar un sistema de transporte, darle velocidad, hacer que sea más atractivo. Si se logra ese objetivo, funciona.
sin duda. Bueno, no sé si alguien quiere decir algo más, si no, cerramos acá. ¿Listo? Sí, sí. El subte es muy costoso para nosotros, pero sí, hacer cosas bajo el nivel cero tiene el riesgo de inundación, pero además es muy costoso. Yo no sé, no les quiero tirar números así al revoleo, pero creo recordar un valor como de que el metro no el kilómetro, de subterráneo terminado de construir, corriendo del lugar todas las cañerías preexistentes, salía cerca de $1 millón el metro. Entonces, hay que buscar ese valor, porque debe haber valores que podemos comparar, pero de todos modos no necesitamos eso, porque poner un subterráneo implica, bueno, más lugar para el auto. Lo que necesitamos nosotros es una ciudad de cercanía, necesitamos poder disfrutar más el espacio público de circulación. Por lo menos esa es mi mirada. Sí. Buena pregunta. No, yo creo que hay que visibilizar lo que pasa. La gente, digamos, hay que expresar, la gente tiene que haber organización en los usuarios de transporte, la gente tiene que poder defender sus derechos como usuario del transporte, como ciudadano. Creo que pasa por ahí, porque en este momento no son solo las empresas de transporte. El avance del neoliberalismo tan salvaje hace que los estados están achicados, están replegados, son más frágiles. Entonces las empresas toman todas las decisiones y no es solo en transporte. Yo, digamos, en el ámbito del transporte diría, la voz de los usuarios está secuestrada en este momento. Necesitamos visibilizar lo que vive la gente cotidianamente. Y antes que eso necesitamos que la gente desnaturalice la mala calidad de movilidad que tiene de manera cotidiana. Por eso también a veces les traemos ejemplos de afuera, no para que se tome como modelo, sino para que sepan que hay otras realidades que se pudieron resolver. Y estaba la presión del lobby empresarial y del petróleo y del auto. Todo eso está en todos lados, ¿sí? No es que nos pasa en Argentina nomás. Pero acá lo que tenemos es que si ustedes se quejan, el empresario se queda con la queja de ustedes, pero si no puede resolver ni su situación de subsidio, no llega a ocuparse tampoco de la espera de ustedes. Hay que estudiarlos, hay que mostrar. Contesten la encuesta, chicos. ¿Sí? Voy a dejar, perdón, Bueno, lo seguimos charlando en la comisión, porque ya nos vamos el tema y tienen que ir a trabajar en la comisión. Yo lo que les pido, a ver, si alguien me ayuda, porque no veo bien para que quede grabado. ¿Cómo es? Está grabando todavía, ¿verdad? Pausar. No, pausa no hay que detener.